Gálatas capítulo 5, hermanos, quiero leer el versículo 22. Si ustedes me siguen en su Biblia, gloria al Señor. Versículo 22. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Luego siguen otras 6 aspectos de lo que es el fruto del Espíritu, pero paremos allí, porque vamos a hablar acerca de del tercero de estos aspectos que aparecen en el versículo 22. Vamos en ese orden. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana hermosa, que tú nos concedes la libertad y el gozo de congregarnos en el templo, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre santo. Gracias por este privilegio que nos concede, Dios soberano, de venir a adorarte, de venir a exaltarte en la casa de Dios. Qué bueno es alabar tu nombre, Señor. Qué bueno es bendecirte. Qué bueno es glorificarte. Qué bueno es exaltarte, Dios omnipotente, y darte gracias. Y en un día como hoy, donde también oramos por nuestra nación, pidiendo misericordia para nuestro país, salvación para nuestra patria. Dios, ten piedad de nosotros, de nuestra nación. Ayúdanos, Señor, a darte gloria. En esta mañana danos la gracia, la salud, las fuerzas, el gozo, la unción para hablar tu palabra, para oír tu palabra. Enséñanos tu verdad conforme la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Padre Santo. Ministranos bajo la gracia, bajo el poder, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Llena mi vida y la de cada hermano, cada hermana aquí reunidos en esta escuela dominical, a los que sintonizan a la distancia también, Señor amado. Oh, aquí estamos para bendecirte y darte gloria, para exaltarte otra vez, Señor nuestro Dios. Bendice este tiempo de la palabra. Háblanos y enséñanos tu verdad mientras escudriñamos tu santo libro, tu palabra. Revélanos, Espíritu Santo, tu palabra. Enséñanos tu verdad. Te lo pedimos, Espíritu de Dios. Ilumina tu palabra ante nuestros ojos y enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bien, amada iglesia del Señor, estamos en el libro de Gálatas hablando acerca del fruto del Espíritu. Y hoy, querida iglesia, pues vamos a continuar con este tercer aspecto que menciona allí Pablo cuando escribe a los Gálatas, y es paz. Hablamos de amor, ágape, hablamos de gozo el domingo pasado, y hoy queremos continuar con paz, una palabra que deriva de un término griego, eirene. Eirene es el término original griego desde donde se traduce en el Nuevo Testamento al español la palabra paz. ¿Qué significado tiene esta palabra paz? Oiga, en Colombia se habla mucho de paz, pero la paz de la que queremos hablar en esta mañana no es de esa paz. Queremos hablar es de la paz de Dios. La paz de los hombres, hermanos, deja mucho que desear. Alabado sea el Señor. La paz de Dios es perfecta. Y quiero decirle algo para que de pronto contextualizar un poquito más lo que vamos a hablar acerca de la paz, que es fruto del Espíritu Santo. Quiero decirles que en las Sagradas Escrituras, hermanos, esa palabra, ese término paz, se puede enfocar, o hay 2 aspectos en que podemos enfocar ese término paz. Primero, quiero decirles que según el mundo, mire cómo el mundo define la palabra paz. El mundo define paz como ausencia de conflicto. Si no hay conflicto, hay paz. Si hay conflicto, se acabó la paz. Alabado sea Cristo. Aquí se firmó una paz y el conflicto no ha parado. No sé a dónde quedó esa paz que dicen los hombres haber firmado. Pero el mundo define paz como ausencia de conflicto. Considera la paz como el resultado. Oiga esto, el mundo considera la paz como el resultado de hacer lo correcto, decir lo correcto, conducirse correctamente o tener las intenciones correctas. En otras palabras, si usted y yo y todo el mundo hacemos lo que es correcto, decimos lo que es correcto y tenemos las intenciones correctas, mira, aquí no va a haber guerra, aquí no va a haber conflicto, aquí solo va a haber paz. Pues aquí hay un gran problema. Porque el pecador por naturaleza, hermano, la sola naturaleza nuestra
nos habilita, si puedo decirlo de esa manera, para ser personas conflictivas. Como pecadores ofendemos y recibimos ofensa. Entonces, si vamos a aplicar esta definición que el mundo nos ofrece acerca de lo que es la palabra paz, va a ser una paz muy frágil y va a ser una paz muy corta. No va a durar mucho tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. No es esa de la paz que nos habla Pablo cuando habla del fruto del Espíritu. Vamos a definirla más adelante, pero siga escuchando esta definición. La palabra de Dios describe la paz no como el mundo la describe, sino la describe como una cualidad interior que fluye de una relación correcta con Dios. Ahora que decimos que fluye de una relación correcta con Dios, hay algunos versículos en el sagrado texto, como en el libro del profeta Isaías, capítulo 57. Si usted puede ir conmigo hasta allí, amados hermanos. Isaías capítulo 57. Vamos a mirar el verso 20 y el verso 21. Gloria al Señor. 57, verso 20 y verso 21. Dice: pero los impíos son como el mar en tempestad. Ahora, ¿quiénes son los impíos? Los que no practican la piedad. Vamos a decirlo en términos más simples y sencillos: el malo, el pecador perverso, el hombre que no teme a Dios, la mujer que no teme a Dios. Dice, el impío o los impíos son como el mar en tempestad. Un mar en tempestad no es un mar quieto. Y sigue diciendo que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Qué comparación que hace las Sagradas Escrituras con la vida del impío. Es como el mar en tempestad. No puede estarse quieto y lo único que arroja es cieno y lodo. Y concluye el verso 21. Esto es palabra de Dios. Dios dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No pueden estar en paz. No pueden estar en paz. ¿Cuál es la razón para que el impío no tenga paz? Vamos a verlo enseguida. Pero hay otro versículo en Proverbios capítulo 28, en el versículo 1. Si usted puede buscarlo en su Biblia, igualmente. Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Si una persona huye sin que nadie lo persiga, ¿habrá paz en el corazón de esa persona? Es culpable. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquí podemos percibir como un sentido de esa culpabilidad, de ese miedo quizás al castigo, de ese delito que se practica quizás en oculto, pero que luego esto lleva a la persona a reaccionar de esta manera. Huye. ¿Por qué tiene que huir si nada debe? ¿Por qué tiene que temer si no ha hecho nada malo? ¿Por qué tiene que esconderse? ¿Por qué no tiene paz? ¿Qué espera o qué teme? Alabado sea el Señor. No hay paz para el impío, dijo Dios. Y aquí dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero mire el contraste con el justo. Mas el justo está confiado como un león. ¿Sabe por qué está confiado? Porque tiene paz. Amén. Cristo vive. Entonces, hermanos, por lo tanto, después de ver estos versículos, podemos decir que la paz de Dios, y eso es lo que vamos a ver en el fruto del Espíritu, la paz de Dios es el fruto o resultado permanente de una correcta relación con Dios. Podemos decir que la paz de Dios, oiga bien la diferencia, podemos decir que la paz de Dios es el resultado de tener paz con Dios. Son cosas muy diferentes. La paz de Dios y la paz con Dios. El impío no está a paz con Dios. Por eso no tiene la paz de Dios. Nosotros hemos recibido la paz de Dios, hermanos, porque un día fuimos reconciliados con Dios y ya no estamos en enemistad con Él. Usted dirá: pastor, ¿qué significa eso? Sí, significa algo, que todo el que no está reconciliado con Dios es un enemigo de Dios. Por muy bella criatura que sea, por muy bonito que le queramos presentar el evangelio y decirle: Cristo te ama, a ese que yo le estoy diciendo Cristo te ama, siendo un pecador rebelde, es un enemigo de Dios. Y habría que añadirle más a ese mensaje. Podría decirle: está bien, Dios te ama,
porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también habría que decirle la otra parte del mensaje: estás en condenación, eres un enemigo de Dios y Dios te aborrece. Para que reaccione, porque de pronto se lo cree todo de una sola manera y dice: Dios me ama, así siendo adúltero, borracho, fornicario, mentiroso, ladrón. ¿Así Dios me ama? No me falta nada, entonces seguiré adulterando, seguiré robando, seguiré haciendo lo malo, y yo sé que de todas maneras Dios me ama. ¿Y qué significa eso para el pecador? ¿Que vas a ser librado? ¿Que Dios no te va a juzgar? ¿Que si mueres en tus pecados no irás al infierno? No, no significa eso. Estás equivocado. Alabado sea el nombre del Señor. Precisamente el Hijo de Dios vino al mundo, hermano, para dar su vida por causa de nuestros pecados. Y esa es la manifestación más grande del amor de Dios para con el ser humano. Pero no para que el ser humano siga pecando, llamando su pecado y cantando: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Porque si cantas así, Dios te ama, aunque tú cantes así, eso no te frena de ir al infierno. Solo hay un camino de salvación, se llama Jesucristo, alabado sea el Señor, y sabemos por qué Él llevó nuestra maldición sobre la cruz. Miren, amados hermanos, veamos por un momentito en Romanos 5:10 lo que acabo de mencionar. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Léalo conmigo en Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fue posible la reconciliación? Ahí lo dice el versículo: por la muerte de su Hijo. Amén. Siendo enemigos, está hablando Pablo a los creyentes en Roma. Él les recuerda, les dice: recuerden que éramos enemigos, y siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos de Dios. Todo ser humano que nace bajo el sol, por causa de su naturaleza pecaminosa, es un pecador. Y un pecador es por definición un enemigo de Dios, hermano. Ningún pecador es amigo de Dios. Ningún pecador ama a Dios. El solo hecho que practique el pecado a placer, alabado sea el Señor, está proclamando que no ama a Dios. La Biblia dice, recuerden que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Una de las maneras en que se mide el amor del creyente hacia Dios es por su obediencia a Dios y a su palabra, por la obediencia a la voluntad de Dios. No es amor de Dios cuando yo decido desobedecer a Dios. No es amar a Dios cuando yo ignoro la voluntad y los mandamientos divinos. En absoluto, eso no es amar a Dios. Y esa es la esencia del pecado: rebelarme contra la palabra de Dios, transgredir la ley de Dios, hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Esa es la esencia del pecado. Y un pecado es por naturaleza un rebelde, un enemigo de Dios, un enemigo de su santidad, de su justicia, un enemigo de su ley. Alguien que es hostil, que no está en amistad con Dios y lo demuestra con su estilo de vida. Corre a hacer lo malo porque su naturaleza es pecaminosa. No puede dejar de hacer otra cosa. Es esclavo del pecado. El único que liberta del pecado, recuerden, es Jesucristo. Si usted y yo no corremos a pecar como antes, es porque el Señor nos ha hecho libres. A su nombre sea la gloria. Mora ahora en nuestros corazones. Ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados en el momento en que tú y yo, arrepentidos de nuestros pecados, pedimos perdón al Dios que habíamos ofendido y creímos en el santo Hijo de Dios que derramó su sangre sobre la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Ese fue el momento de nuestra reconciliación con Dios, y en ese momento entramos en amistad. Se acabó la hostilidad. Hubo reconciliación. Precisamente la palabra lo explica también. Reconciliados con Dios. No éramos amigos de Dios. Dios no era nuestro amigo, era enemigo. Pero yo quiero que usted lo vea en las Sagradas Escrituras.
Mire lo que dice el Salmo 7:11. Ya vimos en Romanos 5:10 que Pablo dice, si siendo enemigos, eso significa que éramos enemigos. Pero mire, del lado de Dios, y vamos a ver después del lado nuestro, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Salmo 7:11, gloria al Señor. Del lado de Dios, Salmo 7:11. Aleluya. Salmo 7:11 dice, Dios es juez que Él es justo. Me gusta que el versículo inicia así. Dios es juez justo, no como los jueces corruptos de las naciones. Recuerden que Dios no puede ser sobornado y que su juicio no es imperfecto. El juicio de Dios es perfecto. Dios es juez justo y luego dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Que Dios está qué? Airado. El enojo, la ira de Dios. ¿Contra quiénes? Contra los impíos. ¿Cada cuánto? Todos los días. O sea, el impío, el pecador vive en continua enemistad contra Dios. Eso me hace recordar las palabras del Señor Jesucristo, hermanos, en el libro de San Juan capítulo 3. Dice aquí que Dios está airado todos los días contra el impío. En San Juan capítulo 3, hermanos, ustedes saben que el pecador vive continuamente su vida pendiendo de un hilo que lo sostiene solamente la misericordia de Dios para que no caiga de cabeza en el infierno. ¿Qué quiere decir eso? La muerte puede llegar en cualquier momento. Y el pecador vive su existencia bajo la ira de Dios. No es amigo de Dios. Dios es su enemigo. Dios está airado con él. Y si muere en esa condición, no hay esperanza. No hay esperanza. El que aborrece al Hijo, el que niega al Hijo, alabado sea el Señor, no hay esperanza para él. Mire Juan capítulo 3, en el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo, note que está hablando del Hijo de Dios, Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos damos gloria al Señor, amados hermanos? La ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo? ¿En el día del juicio del trono blanco? No, ya la ira de Dios está sobre él. Solo está esperando es presentarse delante de Dios en el día del juicio. O sea, si muere ahora, va a ser reservado en el lugar donde va a estar reservado la antesala del infierno, diríamos nosotros. Un lugar ciertamente de tormento, como lo describe Lucas capítulo 16. Porque cuando el rico muere, según nos enseña el Evangelio, va a un lugar de tormento. Alabado sea el Señor. Los pecadores mueren y van a un lugar donde desde ya están siendo atormentados, esperando el juicio ante el gran trono blanco, donde serán juzgados por sus pecados y recibirán su merecida sentencia. La Biblia dice cuál será esa sentencia: que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. O sea, esa es la condenación eterna. Eso es lo que se ha predicado y se conoce como el infierno. Alabado sea el Señor. Un lugar de tormento que existe, que está preparado para el día, la hora en que Dios haya señalado, en el tiempo, en la eternidad, al final de esta era, de este siglo que estamos viviendo. Y cuando hablo siglo me refiero a esta era, cuando llegue el día final o el juicio final. Hay un lugar reservado para todos los pecadores. Y alguien dijo, es un lugar de malas asociaciones, porque allí también estarán el diablo, la bestia y el falso profeta. Alabado sea Dios para siempre, amados hermanos. Dios está airado con el impío todos los días. El pecador es objeto de la ira de Dios. Vive bajo su ira. Si respira realmente, si tiene salud, si tiene fuerza, si logra algo, es por la misericordia de Dios, que es grande, y está esperando y dando oportunidad de arrepentimiento. ¿A cuántos Dios no nos sacó de ese estado de condenación cuando habíamos caído tanto y habíamos hecho lo malo delante de sus ojos y no había esperanza para nosotros humanamente hablando?
Pero Dios tuvo misericordia, y habiendo sido tal vez blasfemos y enemigos del evangelio, hoy exaltamos a Dios, al Dios que un día ofendimos y al Dios que un día blasfemamos con nuestras bocas. Hoy lo alabamos, hoy lo bendecimos, le damos la gloria y vivimos para Él. A su nombre sea la gloria para siempre, hermano. Cristo vive. Pero vivíamos bajo condenación. En cualquier momento al pecador el piso se le mueve. En cualquier momento el foso profundo se abre bajo sus pies y parte a la eternidad sin salvación. Esto es real, más real que esta mañana en Colombia, más real que el aire que estamos respirando. Esto es real, alabado sea el Señor. Un día, hermanos, las naciones, líderes poderosos, ciudadanos de todas las naciones, miembros de cada tribu, lengua o nación, como describe el libro de Apocalipsis, que murieron en sus pecados, tendrán que presentarse delante del juez supremo de toda la tierra, delante del juez soberano del universo. No podremos escapar de ese justo juicio y de ese justo juez. Cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada quien le dará cuenta al Dios que lo creó y que le dio la vida. Y no habrá esperanza si rechazó a su Hijo. Porque Dios, en su amor, para librarnos de ese juicio terrible y para librarnos de esa ira que viene, envió a su propio Hijo desde los cielos. La segunda persona de la Trinidad divina, como conocemos en el texto de la palabra, la enseñanza, la doctrina, descendió desde los cielos, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura. Tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tanto mal hemos hecho nosotros los seres humanos para que el mismo Hijo de Dios haya tenido que descender de los cielos y vestirse con nuestra humanidad y morir por nuestros pecados? Póngase a pensar en eso. ¿Qué tanto mal y qué tanta gracia de Dios enviar a su Hijo por sus enemigos? No lo envió por aquellos que le amaban, lo envió por aquellos que le aborrecían. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermanos, ¿sabe? La Biblia dice que cuando Jesús vino, Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Qué testimonio poderoso de las Escrituras. Mas sin embargo, los hombres lo crucificaron. Al que anduvo haciendo bienes, al que anduvo sanando a los oprimidos por el diablo, al que vino para libertar los cautivos, al que limpió leprosos, al que levantó paralíticos, al que perdonó pecados, al que resucitó muertos, al que calmó la tempestad en el mar, al que hizo grandes maravillas, los hombres lo crucificaron. ¿No es esa una manifestación natural del odio que existe en el corazón del ser humano hacia Dios? ¿Qué otra explicación podemos dar para que los hombres hayan determinado quitarle la vida al divino Mesías y Señor y Salvador? ¿Qué clase de naturaleza es la nuestra? A veces uno se agobia y llora y dice: Dios, qué terrible es nuestro pecado, qué débil es nuestra humanidad. Hermano Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él percibía esa lucha en él, y él lo escribe en la epístola a los Romanos capítulo 7. Queriendo hacer el bien, no lo hago, y hago lo que no quiero. Y habla de esa lucha entre el bien y el mal, podemos decirlo de esa manera. Entre esa ley del pecado, dice que lucha, que batalla en mis miembros para desobedecer a Dios. Pero ahora, como nueva criatura, está la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Se opone a esa ley del pecado. Amén, amados hermanos. Si hay un conflicto, hay una lucha en la vida del cristiano. Y cuando uno percibe su humana debilidad y cómo, a pesar de que usted ore y ayune y pase los años en el evangelio y sea fiel, como de vez en cuando todavía se levantan pensamientos y deseos que lo entristecen, y dice: Dios, si yo soy tu hijo,
Y uno tiene que postrarse y decir: límpiame, con solo pensar, con solo la intención que vino. Amén. No era algo que estuviera yo de una forma premeditada, planificando, como hace el pecador que practica el pecado, que planea pecar. No, sino que a causa de nuestra humana debilidad, cuántas veces en el camino de la vida nos encontramos en situaciones, conflictos, tentaciones que despiertan, hermano, quieren levantar esa carne pecaminosa, ese viejo hombre. Y nos entristece porque usted dice, como dije anteriormente, tal vez: pero yo he orado, he ayunado mucho por esta lucha, he pedido a Dios misericordia y aquí estoy otra vez fracasando. Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de esta debilidad? ¿Quién me librará de esta pecaminosidad? Amados hermanos, Cristo es el único que nos puede librar. Pero también le voy a decir algo: un día seremos completa y totalmente libres cuando este cuerpo quede aquí y nuestras almas redimidas, hermanos, sean arrebatadas para ir a la presencia del Señor. A su nombre gloria. Mientras tanto tendremos que seguir bregando y luchando con nuestra carne pecaminosa. Amén, amados hermanos. Pero ahí está la victoria, en que siga luchando, no en que cruce los brazos y se rinda, porque es un enemigo y mora dentro de nosotros, la carne. Entonces la victoria está en seguir luchando. Por eso Pablo le escribe a los romanos: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, hay que darles muerte por el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos impulsa, que nos da el poder para decirle no a las tentaciones y deseos pecaminosos. Y nosotros, llenándonos de Dios a través de la oración y la palabra. No seas un soldado descuidado en esta guerra. Usa las armas o perecerás. Las armas: ora, ayuna, estudia tu Biblia, o puedes ser derrotado por el enemigo que mora en ti. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos derrotados y cuántos con huellas de grandes caídas y fracasos en la vida cristiana, porque no usaron las armas espirituales, porque no amaron la oración, amaron más el chat, el internet, el WhatsApp, el Facebook? 1, 2, 3 horas diarias, oración 5 minutos. Qué fracasado eres, qué vergüenza, qué expuesto estás a los ataques del diablo, qué expuesto estás a tus pasiones pecaminosas, qué expuestos estamos cuando abandonamos la oración, cuando abandonamos la palabra, cuando no leemos nuestras Biblias, pero sí leemos cuanto chisme llega a través del internet, mis hermanos, que no santifican ni edifican el alma. Solo la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Oh, amados hermanos, cuánta necesidad hay en nosotros como pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Miren, amados hermanos, en el Salmo 7:11 ya lo leí, pero ahora veamos Romanos 1:18, porque yo le dije, estamos hablando de la paz de Dios. Mencionamos que a causa del pecado, hermano, somos enemigos de Dios. Los cristianos éramos enemigos porque ya hemos sido reconciliados con Dios. Pero vimos en el Salmo 7, versículo 11, que Dios está irado con el impío todos los días. ¿Y qué dice Romanos 1:18, mis amados? Véalo conmigo también. Verso 18 dice: porque la ira de Dios, óigalo bien, no dice el amor de Dios, dice la ira de Dios. Se habla mucho del amor de Dios en las iglesias hoy día. Rara vez se menciona la palabra ira de Dios. Parece que como que nos avergonzáramos de ese atributo de Dios y no quisiéramos presentarlo así, no sea que la gente se ofenda o se asuste o diga: esta gente es como de la era cuaternaria, solo habla de ira. No, este es el Dios santo que adoramos. Este es el Dios de la Biblia. Dios es amor, dijo el escritor sagrado, pero también es fuego consumidor. Y su ira es la reacción de su santidad al pecado. Su ira, ¿sabe? Un día me puse a leer algunos de los, yendo a través de la Biblia por los profetas, me sorprendía que en algunos de ellos más que en otros, pero hay algunos que el término ira de Dios, furor de Dios, enojo de Dios se repite varias veces
En el Antiguo Testamento, de manera particular, se repite varias veces cuando la nación había pecado contra Dios y había desagradado a Dios y había hecho lo malo delante de Dios. Dice, se encendió el ardor de la ira de Jehová y el furor de Jehová vino contra Israel. O sea, términos que describen cómo Dios obra contra el pecado. Mira, amados hermanos, nosotros a veces somos tan débiles que pudiéramos estar condescendiendo con el pecado de alguno y suavizar la cosa. Dios no es así. Dios no es alcahueta, en otras palabras. Dios no es como nosotros. A veces no queremos, amados hermanos, que al pecado o a la falta que hemos cometido se le llame por su nombre. Nos ofende. Somos tan delicados. Sabe, hermano, es lo que ofende, lo que le quebranta uno el alma y lo que lo lleva al piso a pedirle misericordia a Dios. Si a mí me están sobando y me dice al fin y al cabo no eres tan malo, yo me lo creo y estoy feliz. Mi vida no va a cambiar así. No va a haber corrección porque no hay ninguna presión, no hay ninguna disciplina. Alabado sea el Señor. Los seres humanos somos así. Dios disciplina a su pueblo. Dios castiga a su pueblo. Dios también derrama juicio sobre el impío. Dios juzga a su nación. Recuerden que en el Nuevo Testamento Pedro escribe y dice, si el juicio comienza por casa, está hablando del juicio de Dios. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Si Dios juzga a los de su propia casa, es decir, a su propio pueblo, Dios lo juzgará. ¿Dónde quedará el impío, el que no teme a Dios? Dios no hace acepción de personas. Recuerden que Moisés fue uno de los más grandes líderes de la nación. Dios mismo lo levantó, pero el día que él pecó con su desobediencia, Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Aarón parece que quiso protestar cuando sus dos hijos fueron muertos delante de la presencia de Jehová. Y Moisés tuvo que decirle, shh, calla, calla. Como quien dice, no vengas a murmurar ahora. Acuérdate que esto fue lo que dijo Jehová, que en los que se acercan a mí yo me santificaré. No es nada nuevo. Mira, a veces nosotros nos ofendemos por algo que no es nada nuevo, que nosotros lo sabemos. Pero se ve claramente que nuestra carne, aunque dijimos amén de labios, nuestra carne no está dispuesta a aceptarlo, a someterse, a obedecer. A veces nuestra obediencia es solo de labios, querida iglesia. Ahora de la verdad, cuando se nos llama a cuentas, hay enojo. Queremos justificar. Muchas veces la justificación explota de esta manera. Recibo el llamado de atención, la corrección, y entonces por algún lado sale la protesta, sale el enojo, sea que quiera justificar o que empiezo entonces a acusar y a señalar a otros. Pero mire a fulano, pero mire a sutano, pero mire a merencejo. Pero se está tratando es conmigo o con tu vida. Ciertamente hay algo que corregir. Que no sean la falencia, los errores o faltas o pecados de los otros lo que impida que tu vida sea corregida. O es que tú quieres seguir el ejemplo de los otros, tú quieres ser como los otros, o tú quieres ser santo, o tú quieres consagrar tu vida a Dios. Es contigo. Cuando un juez, hermano, cuando una persona es llevada ante un juez, en una corte, en un tribunal humano, allí está el banquillo donde se sienta el acusado. La cosa es con él, entre él y el juez. El hombre está allí como mudo, no puede ni hablar. Va a ser juzgado. Se van a examinar sus acciones, su conducta, hasta sus intenciones. Se van a presentar pruebas, evidencias. Alabado sea el Señor. Entonces esta persona en un sentido está allí en manos del juez. No importa lo que diga, si llega a hablar, si se le permite hablar para defenderse. Algunos tienen abogado defensor. Pero no importa lo que diga, si se logra comprobar que es culpable, porque las evidencias son tan contundentes. No importa si esa persona grite 1000 veces soy inocente, será juzgado y será condenado. ¿Por qué la naturaleza nuestra? Oiga, hermano, eso es parte de la naturaleza caída. El querer siempre justificar nuestras culpas y errores, faltas y pecados y echarle la culpa a otros. Me gusta David cuando
no cuando pecó porque pecó, sino voy a decirles por qué me gusta lo que dijo David en el Salmo 51. Él ha cometido un pecado gravísimo con la mujer de Urías Eteo. Y aparte de eso, hermanos, ustedes saben la historia. Él planeó la muerte de Urías Eteo porque David había adulterado con su mujer y ahora ella estaba en embarazo. Y como no podía ocultarlo, entonces planificó cómo quitar de en medio a Urías. Eso es asesinato, eso es homicidio. Alabado sea el Señor. Pero cuando David se arrepiente y usted lee el Salmo 51, me llama la atención que David no justifica su pecado, ni él le echa la culpa ni a Betsabé, sino que él mismo dice: contra ti yo he pecado. Ese es el genuino y verdadero arrepentimiento. No tengo excusas. A la verdad fui yo el que pecó. No importa las circunstancias, no importa si me tentaron, no importa qué personas influyeron sobre mi vida. Yo tomé la decisión, yo lo hice, yo pequé, yo le fallé a Dios. Yo debo arrepentirme, debo ser restaurado por la misericordia de Dios. A veces, hermanos, nosotros no queremos enfrentar la vergüenza, mas sin embargo no pensamos eso cuando pecamos, cuando hicimos lo que no debíamos haber hecho. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre, amada iglesia del Señor. Miren, hermanos, en Romanos 1:18, volviendo aquí a este versículo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se aira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Dios está airado con el ser humano, y hoy más que nunca las naciones detienen con injusticia la verdad de Dios. Cosas como, por ejemplo, el matrimonio originalmente como Dios lo creó y lo estableció en las Sagradas Escrituras. Ya las leyes de las naciones, los países más poderosos, las organizaciones como las Naciones Unidas, ya aprueban y desfiguran el concepto y el modelo de lo que es la familia y el matrimonio. Detienen con injusticia, los impíos detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Qué es lo que está llamando eso según este versículo? La ira de Dios. Eso es lo que está llamando sobre las naciones, es la ira de Dios. Por eso estamos orando nosotros por Colombia. Hoy es día de elecciones y estamos orando como pueblo cristiano: Señor, danos gobernantes que tengan respeto por tu nombre. Un gobernante profano, impío, que se proclama ateo, que se burla de las cosas de Dios, es una maldición para esta nación. Lo que invoca y trae es el juicio, la ira de Dios sobre esta tierra. Y tristemente, hermano, nuestra sociedad corrupta, y no hablo solamente de los que llamamos popularmente y continuamente corruptos, porque a veces pensamos que la corrupción solo está en los de arriba, en los que tienen poder o dinero. No, la corrupción está en todos. Quiero decirle en esta mañana: todos somos pecadores, todos hemos estado contaminados por la corrupción que trae el pecado. Y alguna vez alguien me dijo: es que los de arriba. Yo le dije: y si estuvieras tú allí, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Ay, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Serías tú mejor que ellos? ¿Quién puede salvar a esta nación? ¿Acaso un hombre, hermanos? ¿Acaso un hombre puede arreglar los problemas de 40 y pico o 50 millones de colombianos? Le van a alcanzar 4 años para solucionar los problemas de una nación de 50 millones de habitantes, y problemas que venimos arrastrando desde decenas y decenas de años. Y Él promete solucionarlos en un periodo de 4 años. Como que tuviera el poder para hacerlo, como que todo estuviera a su favor, como que nadie se le fuera a oponer. Aparte de todas las corrupciones que hemos visto surgen y salen de los corazones de los hombres que muchas veces han gobernado esta nación. Amén, amado pueblo de Dios.
Nuestra esperanza no está en los hombres, amada iglesia, nuestra esperanza está en Jesucristo. Por lo tanto, lo que la iglesia debe hacer es no solamente orar, levantarse y proclamar la esperanza de Dios para Colombia. En otras palabras, predicar el evangelio por doquier, en las calles, parques, hospitales, cárceles, doquiera. El mensaje de Cristo tiene que ser escuchado, porque solo Él es la única esperanza para Colombia. Su nombre sea la gloria. Cristo vive. Y una nación que peca es una nación que es enemiga de Dios. Es una nación que está bajo la ira de Dios. Ahí lo estamos viendo en el texto sagrado. Una nación, donde se levantan gobernantes, jueces, congresistas y firman leyes corruptas. Leyes que se oponen a la verdad de Dios, a las verdades absolutas de la palabra de Dios. Quiero decirle, por muy corruptas o corrompidos que sean aquellos jueces o aquellos que fabrican o preparan o elaboran estas leyes, un día ellos, aunque quieran, amados hermanos, tratar de convencer a una población mundial de que Dios no existe, de que los tiempos han cambiado, de que esta es una nueva generación, de que la humanidad necesita cambiar el modelo que por cientos de años hemos practicado o hemos seguido, ellos tendrán un día que dar cuenta delante de Dios. Ellos tendrán que ser medidos por la ley perfecta y las verdades absolutas, de las cuales no somos ignorantes, porque Dios nos las entregó aquí en la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. No son ignorantes. Como hemos estudiado, hermano, en el libro de los Romanos, le conocen como creador, porque la creación misma da testimonio de Dios. Le conocen como juez, porque ellos saben que en sus conciencias son culpables y temen el castigo. Muchos de ellos no quieren mencionar a Dios, le tienen miedo a Dios, porque son pecadores. Al igual que Adán y Eva en el huerto huyeron después de haber pecado. Qué triste, porque al principio tenían una paz tan perfecta y una comunión tan dulce con Dios. Eso es lo que trae el pecado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pensar que hoy día en las iglesias cristianas hay llamados cristianos que siguen las ideas y filosofías de los hombres. No les ha amanecido. No les ha amanecido. No sé si han nacido de nuevo. No sé si conocen a Dios, al que dicen venir a adorar a las casas de Dios, a los templos, siguiendo ideologías paganas, corruptas, de hombres que se autoidolatran, de hombres que buscan seguidores. Qué triste nosotros los seres humanos caer en esa idolatría. Ciertamente Dios nos creó para adorarle, y en la vida, en el alma, en el ser espiritual del ser humano hay esa necesidad de adorar. Pues qué triste que en vez de adorar a Dios terminemos adorando la piedra, el palo, un lagarto, un pájaro, y por último hasta los hombres. Qué triste que mi corazón se hinche como de esperanza y de ilusión cuando escuche la voz de un humano, un pecador irredento, que no me habla de Dios sino su mensaje o su ideología. Ideologías fracasadas que han mostrado a través de la historia los males que han traído a esta humanidad. Y me extraña que llamados cristianos se sienten en los templos de las iglesias, sean bautizados en agua, hasta militen en las iglesias cristianas y amen esas cosas de afuera. No aman a su Dios, no aman su palabra. Tienen fiebre por los hombres. Ojalá tuvieran esa fiebre y esa pasión por el Dios de los cielos. Sería diferente, sería una iglesia encendida, una iglesia llameante. Ojalá aquellos que se emocionan por las voces de hombres impíos, no redimidos, se emocionaran así cuando llegan a los templos. No se queden dormidos, no ignoren la palabra y no resistan el mensaje, sino que abran el corazón y ardan con el fuego de Dios, con la llama de Dios. Alabado sea el Señor, con la pasión por Dios, por lo santo. Sí, amados hermanos, es una vergüenza en las iglesias que eso suceda. Hay muchas cosas que son vergonzosas entre los creyentes, amados hermanos, cuando se permite y se da lugar al pecado. Pero estaba mencionando eso, hermano, porque qué lamentable que los hombres o los cristianos quieran poner su confianza en los hombres y no en Dios. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Dios, en Jehová. Yo sé que si hoy hay elecciones, hermanos, usted no sabe
que Dios ya sabe de antemano quién será el nuevo presidente de la República de Colombia. Dios lo sabe. Usted no sabe que ya Dios ha decretado para esta nación lo que va a suceder hoy o en una segunda vuelta, si es que pasa. Ya Dios lo sabe. Y si Dios lo ha decretado, ¿habrá algo que lo pueda impedir? Si Dios es soberano y tiene el control, como sabemos a través de la Escritura, ¿habrá algo que cambie la historia? Gloria a Dios. Entonces uno piensa dos cosas, porque uno como iglesia por ello no debe dejar de orar. Y nuestra oración es oída en los cielos. Claro que sí es oída. Y uno ora, como decíamos: Señor, danos gobernantes que tengan respeto por tu nombre, que a lo menos tengan temor de Dios, que respeten a Dios y su palabra, que respeten su iglesia, a lo menos, aunque no sean creyentes, pero que respeten al Dios de los cielos. Y uno dice, eso nos favorece aún a nosotros como iglesia y a la nación, por supuesto. Hay más probabilidad de que gobierne con justicia el hombre que teme a Dios. Claro que sí. Pero entonces uno dice, ¿qué Dios tiene decretado para esta nación? ¿Qué sucederá? Solo Dios lo sabe. No dejemos de orar, pero Dios nos da respiro y liberación. Dios, en su misericordia, en su gracia inmerecida, permite que esta libertad gloriosa que hoy disfrutamos las iglesias en Colombia, podamos seguir teniendo estas mismas libertades de proclamar a Cristo y de defender los valores cristianos de la familia, ¿cierto? Todas estas cosas que defendemos con libertad en nuestro país, porque eso es lo que el mundo necesita oír. Esto es lo que el mundo sin Dios necesita oír. Eso puede suceder. Y si Dios nos entrega a los enemigos de Cristo, si Dios entrega esta nación a los enemigos de Cristo, alabado sea el Señor. Entonces yo decía, si Dios permite que enemigos de Cristo gobiernen esta nación, es porque Dios quiere tratar de alguna otra manera con Colombia y con su iglesia en este país. No veo otro pensamiento, no viene a mi memoria, a mi mente. Si Dios permite algo doloroso, un azote duro para esta nación, Dios seguirá siendo el Dios de esta nación. Dios seguirá estando con su pueblo aquí en Colombia. Él seguirá estando con nosotros, pase lo que pase, amada iglesia del Señor. Pero solo Dios sabe, hermano. Llegará mañana y sabremos, o llegará el otro mes y sabremos. Que Dios tenga misericordia de nuestro país. Amén, amada iglesia. Gloria al nombre del Señor. Miren, hermanos, yo les dije que del lado de Dios encontramos que Dios está airado con el pecador, que Dios es enemigo del impío. Dios está airado. Pero mira ahora del lado nuestro, del lado de nosotros los seres humanos. Lea conmigo Romanos 3. Romanos 3, versículo 10 al 18. Si por un lado Dios está airado con el impío, si por un lado la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, eso del lado de Dios, Dios está airado. Y del lado nuestro, ¿qué? La contienda no cesa, no disminuye. Mire cuál es la naturaleza del ser humano. Romanos capítulo 3, verso 10. Pablo va a describir la pecaminosidad que hay en nosotros. Dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos millones de habitantes tendrá en este momento la tierra? Creo que como que unos 7 mil billones o 7 mil millones más bien, ¿no? 7 mil millones. Piensa en una multitud de 7 mil millones y no hay uno solo justo a los ojos de Dios. Ante la majestad, la santidad y la perfección absoluta de Dios, ningún ser humano es justo. Ninguno. Ya de entrada aquí la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros lo que amamos y practicamos es la injusticia. Somos pecadores. Somos enemigos de Dios. Eso, pero léalo, porque
Mire cómo sigue describiendo aquí Romanos 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, note bien, es sorprendente, hermano. La Biblia insiste y como que repite, enfatiza, dice: no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ahora lo dice de otra manera, pero utiliza esta palabra: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Aquí nos está describiendo a nosotros, el género humano, la raza humana. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, ¿qué se puede esperar de un ser humano, una naturaleza humana como la describe aquí el texto sagrado de las Escrituras? ¿Qué bondad podemos esperar allí? ¿Qué santidad, qué justicia? Por eso decía yo anteriormente, la corrupción está en todos. Lo que pasa es que en algunos se manifiesta de una forma, en otros de otra manera. Y a veces, hermanos, hay ocasiones, hay circunstancias que hacen como un imán que la corrupción que hay en nosotros salga. Oí un predicador una vez decir que el dinero en sí mismo no era malo, sino que el dinero era el que como un imán hacía salir la corrupción que había en nosotros. Porque cuando no tenía nada, cómo amaba y servía y buscaba al Señor. Ahora que tengo, cambié de Dios, cambié de Señor. O quién sabe qué pensamientos se elevan dentro de mi corazón ahora que tengo. Pero cuando no tenía no era así. ¿Qué marcó la diferencia? El dinero corrompe. El dinero sacó de ti algo que tú no conocías de ti mismo, como un imán. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Por eso nadie puede decir yo no lo haré, como dijo Pedro. Pedro creía conocerse a sí mismo. Yo no te negaré aunque me lleven a la muerte. Y apenas él vio la cosa dura, negó al Señor. ¿Y cuántas veces lo negó? 3. Gloria al nombre del Señor. Nuestra naturaleza es débil, amados hermanos. Solo la misericordia de Dios. Pero mire, del lado nuestro, mire esta descripción que nos da aquí el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se habla del pecador, cómo es su naturaleza, cómo puede haber comunión, armonía, cómo puede haber amistad entre una criatura así y su Dios que es santo, justo y perfecto. No puede haber comunión, no puede haber armonía, no puede haber paz. Y hay otro versículo que quiero que leamos también. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Amén, amados hermanos. Mire conmigo Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice: por cuanto la mente carnal. Aquí Pablo, cuando habla de la mente carnal en el capítulo 8, está hablando de la mente natural, el hombre no regenerado, la mujer no regenerada, el no cristiano, en otras palabras, el que no ha nacido de nuevo, más exactamente. Su mente es carnal, es la mente del pecador. Dice que la mente carnal es que enemistad contra Dios. ¿Y cuál es la razón que se nos da? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y como si fuera poco, tampoco puede, hermano. O sea, el hombre es por naturaleza enemigo de Dios. Aquí lo está diciendo aquí el texto sagrado. No puede sujetarse a la ley de Dios. Y eso lo lleva a ser enemigo de Dios. Eso dice Romanos capítulo 8:7. ¿Y qué dice Efesios 2:3? Efesios 2:3. Mire, hermano, leamos desde el verso 1 del capítulo 2 de Efesios. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Dios. Dios por su Espíritu nos dio vida.
gracias a la obra de Cristo. Nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. Aquí lo menciona, aquí se le da ese nombre a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia es el inconverso, el incrédulo, el que no ha querido obedecer al evangelio, a Dios. La Biblia lo llama hijo de desobediencia. La Biblia dice que en ellos opera el príncipe de la potestad del aire. El diablo opera en ellos. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Dice el verso 3: entre los cuales también nosotros vivimos. También éramos hijos de desobediencia, es lo que está diciendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y mire cómo vive un hijo de desobediencia. Ahí lo dice: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira significa destinados a la ira y al justo juicio de Dios por nuestros pecados. Un ser humano, como se describe aquí, estas condiciones de la naturaleza pecaminosa de nosotros, no es amigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Vimos al principio que Dios está airado con el impío. Pero por el otro lado vemos que el hombre, con su estilo de vida y su pecaminosidad, aborrece a Dios, es un enemigo de Dios. ¿Cómo será posible entonces la reconciliación? Dios mismo preparó la reconciliación para nosotros, porque no era posible de parte nuestra, como establecer ese puente a través del cual pudiéramos llegar a Dios y entrar a su presencia. Pecadores por naturaleza, no teníamos acceso a la presencia de Dios. Estábamos destinados a la condenación. Dios airado por causa de nuestros pecados, y nosotros rebeldes contra Dios, no sujetándonos a su ley. Pregúntele usted a cualquiera que va por las calles de esta ciudad que no haya conocido este evangelio, pregúntele si respeta la ley de Dios. Se burlará, se mofará de este santo libro. Y el diablo, como ha llenado de argumentos las mentes de los seres humanos, fabricará cualquier ideología o filosofía para refutar las sagradas escrituras, para desacreditar el texto sagrado, ¿cierto? Como suelen los necios e insensatos hacer. Alabado sea el Señor. Basta mirar con el estilo de vida y la conducta de los incrédulos para saber, sin necesidad de irles a preguntar su vida personal, que están violando la palabra de Dios, que están transgrediendo la ley divina, que son enemigos de Dios, porque aman su pecado y viven en su pecado. Pero hermanos, Dios en su misericordia, Él hizo la paz, porque el hacedor de paz es Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Y cómo hizo Dios la paz? Bueno, mediante el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Yo quiero que leamos, amados hermanos, ahora en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. Óigame, hermano, lo que va a decir este versículo: tenemos paz. Pero no está hablando de la paz de Dios, sino que dice tenemos paz para con Dios. O sea, se acaba la enemistad, cesan las hostilidades. El hombre y la mujer entran en comunión con el Dios al cual un día contra él pecaron. Entran en amistad con el Dios que aborrecían. Dios entra en amistad con el hombre pecador que estaba bajo su ira y bajo su maldición. ¿Cómo fue posible esa paz? ¿Cómo fue posible esa reconciliación? ¿Cómo es posible que cualquier criatura nacida bajo el pecado y pecador pueda tener comunión y perfecta paz con el Dios santo de los cielos,
que nos creó. ¿Cómo es posible? Alabado sea el Señor. Humanamente no hay forma de lograrlo. Dije anteriormente, Dios es el hacedor de paz. Dios planificó este plan perfecto de salvación para que el hombre fuera reconciliado con Dios, para que el hombre pudiera entrar a la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Para que el hombre y la mujer pudieran tener comunión con Dios. Dios lo hizo. Pero saben, hermanos, para que eso sucediera había que arreglar primero una deuda pendiente entre nosotros y Dios. Eso no es como esa paz donde no, usted no ha hecho nada y venga, ahora usted es una buena persona. Pero ¿qué debo de todos los delitos y crímenes que hice? No, no debes nada. Dios no es así. Porque aunque Dios quería reconciliar al hombre, había que pagar la deuda. Y la paga de nuestra deuda se pagaba con la muerte. Imagínate que te digan, sí, vamos a reconciliarnos, pero primero págame todo lo que me debes, si no, no puede haber reconciliación. No es justo, amado hermano, que para que exista una verdadera reconciliación nos pongamos primero a paz y salvo, restauremos, paguémonos. No es justo. Bueno, quiero decirle que ante Dios, amados hermanos, Dios es un juez justo. No hay nada injusto en Él. Y hermanos, había que pagar la deuda y la deuda se pagó. Ahí está lo grande del amor y de la misericordia de Dios, porque Dios no podía pasar por alto su justicia. Dios no podía violentar su justicia. Dios no solamente le podía decir al hombre, te perdono y venga, siéntate aquí a mi lado, tenemos comunión. No era posible. El perdón no fue así. El perdón fue conseguido en base al sacrificio de Cristo sobre la cruz del Calvario. Se tenía que pagar la deuda para que hubiera reconciliación. Amados hermanos, la deuda la pagó Cristo sobre la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo llevó nuestra maldición y nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Y como la justicia de Dios fue satisfecha. La justicia de Dios fue satisfecha porque Cristo muere sobre la cruz del Calvario. Al derramar su sangre hasta la muerte, Él entrega su vida. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y tendría que ser derramada la sangre del sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso, el Hijo de Dios encarnado. Nadie más podría redimir al ser humano. Y Dios planeó esta salvación tan grande. Ningún ser humano, por la mente de ningún ser humano, por el corazón de ningún ser humano jamás pasaría un plan de redención tan perfecto. Esto lo planeó Dios desde su trono, desde los cielos, y lo ejecutó. A su nombre sea la gloria, enviando a su Hijo. Alabado sea el Señor. El Verbo se hizo carne, dice la Sagrada Escritura. Mire, cuando Cristo muere en la cruz, ¿cuál es su última proclamación desde la cruz? Consumado es. ¿Qué significaba? Está hecha la obra de salvación. He cumplido la misión para la cual tú me enviaste. Esa era la misión por la cual Dios Padre le envió. No fue exactamente para sanar enfermos, ni limpiar leprosos, ni resucitar muertos. Era para hacer la obra de expiación por los pecados del ser humano. Esa era la gran misión que el Padre le había encomendado al Santo Hijo de Dios. ¿Y qué era lo que se iba a lograr con ese sacrificio santo y perfecto? La reconciliación, el perdón de nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué tenía Cristo que morir? Para que fuera satisfecha la justicia de Dios. ¿Usted se había puesto alguna vez a pensar que por cuanto yo tenía una deuda impagable con mi Dios, no tenía cómo pagarla, el Hijo de Dios la pagó por mí, dando su vida por mí? Para que yo pueda tener paz con Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Tenemos paz con Dios. A su nombre sea la gloria. Y me llama la atención, ya para concluir hoy, hermanos, en Isaías capítulo 53, leamos este versículo. Isaías 53, 5.
Cristo es el Señor, aleluya. Este es como el mini evangelio del Antiguo Testamento, dicen algunos escritores. El libro del profeta Isaías, pero en particular el capítulo 53 del profeta Isaías. Gloria al Señor. Les dije que en el versículo 5, amén, amados hermanos, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Tremendo lo que dice aquí el texto de la escritura. Cristo herido sobre la cruz por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y esta partecita que quería llegar: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y yo dije, ¿cómo así? Para que hubiera paz tenía que haber castigo. Yo les decía anteriormente, sí, Dios quiere reconciliarse con el hombre, pero tiene que pagar una deuda. La deuda de su pecado. Si esa deuda no es saldada, no hay paz. Y el Señor lo hizo por nosotros. No teníamos cómo pagar la deuda. Ahí se muestra la gracia de Dios. En la cruz se ve el amor y la gracia y la misericordia de Dios, pero también se ve la justicia de Dios, porque la deuda fue pagada en la cruz. Y yo les decía, la justicia de Dios no es como la de los hombres, que aquí no ha pasado nada y hagamos la paz. No debes nada. Qué paz tan falsa me parece a mí. La paz de Dios es perfecta, amados hermanos. Tiene fundamento firme, sólido. Sabe que si decimos del lado de Dios y del lado nuestro, del lado de Dios nunca habrá ningún reclamo. ¿Por qué? Porque la deuda fue pagada. Y eso hizo posible la paz. Mucho se ha hablado en nuestra nación de paz con impunidad. Y decimos, es que lo que no queremos es más derramamiento de sangre. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Dejará el hombre de ser lo que es hoy o el día de mañana solo por la firma de un papel? Hemos sido testigos los colombianos de cómo esa paz se respira en nuestra nación, o de todo lo contrario. La paz de los hombres, amados hermanos, no tiene fundamento. Es una paz demasiado frágil, casi ficticia. ¿Cómo puede haber paz en corazones cargados de codicia? Cargados de codicia, cargados de egoísmo, cargados de odio, donde solo se buscan los intereses personales. Que es lo que muchas veces, hermanos, se ve en la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Por ello, gloria a Dios, hermano, porque un día sí gobernará con justicia un solo Señor y Rey sobre esta tierra. Alabado sea Dios. Él gobernará con justicia, dice las Sagradas Escrituras. Por eso, amado pueblo de Dios, no pongamos la confianza en los hombres, más en estos tiempos de elecciones. Qué vergüenza que dejemos de vibrar el corazón por el amor y la presencia de Dios para seguir los cantos de sirena, como dijo alguien, de hombres no regenerados que ofrecen lo que muchas veces ellos no pueden ofrecer o prometer o cumplir. Más bien doblemos las rodillas, amada iglesia del Señor. Sabemos que nuestro Dios es grande, es soberano, es todopoderoso, que tenemos un Rey. Más bien, a la hora usted de tomar decisiones, y más en estos aspectos como los de hoy, guíese por el Señor y por su palabra. No nos dejemos emocionar por los hombres, amados hermanos. La iglesia está puesta para ser luz del mundo y sal de la tierra, y para dar testimonio de Cristo. Amén, amados hermanos. Esa es nuestra función y esa es nuestra misión: anunciar las buenas nuevas de salvación. Y como una voz de Dios que hable a la conciencia de la nación y a la conciencia de nuestros políticos, para reprender el pecado, para reprender lo malo. Eso es la iglesia.
Amén, amados hermanos. No es que no podamos alzar la voz. Claro que sí, podamos alzar la voz, pero con la verdad de Dios, no con el mensaje de los hombres. Alzar la voz con la verdad de Dios, que es la única que salva, la única que convierte el alma, aunque ofenda muchas veces. Pero no podemos callar el mensaje de Dios. Y como yo decía hace algunos días atrás, si nosotros callamos, ¿acaso Dios se quedará mudo? Si nosotros, iglesia, callamos, ¿acaso a Dios le pondrán mordaza para que no hablen? No, no será así. Cristo en una ocasión dijo a algunos que mandaban callar a los niños que le alababan o que alababan al Señor. Dijo, si ellos callan, aún las piedras hablarían, aún las piedras alabarían. Aleluya, la iglesia no debe callar y no va a callar, porque nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Pero que cuando abras la boca sea el mensaje de Dios, sea la palabra de Dios, sea la verdad de Dios la que salga por tus labios, hermano y hermana. Sea la verdad del Señor. Esa es la que salva y esa es la que necesita nuestro país. No más palabras de hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Alabado sea Dios. ¿Por qué no se pone de pie y le da la gloria a Dios, hermano, esta mañana? Demos gracias a Dios.